Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Una vez más estamos aquí. Saludos y bendiciones a todos a lo largo y a lo ancho del mundo, de donde se vayan a conectar con nosotros. Les deseamos de verdad de todo corazón muchas grandes y abundantes bendiciones. Y de verdad deseamos que Dios sea con ustedes en grande manera. Y deseamos que ustedes, todos, busquen a Dios realmente en verdad y de verdad y con pasión, con entrega, con todo su corazón. Amados hermanos, amadas hermanas, amigos y amigas que nos miren, escuchen y nos vayan a mirar y escuchar más adelante, por medio de estos medios, por las redes sociales. Una vez estamos aquí con fin y un propósito de seguir compartiendo alertas de parte de Dios, avisos, creo que de parte de Dios. Hermanos y hermanas, en esta hora yo quiero compartirles un mensaje, creo que muy importante y muy urgente, que usted lo tenga presente y esté bien consciente de la situación. Hermanos, hermanas, Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra nos dijo que volvería, que regresaría, pero no nos dijo cuándo y a qué hora. No nos dio fecha. No hay fecha que el hombre conozca y que realmente esa vaya a ser cuando el Señor arrebate a su iglesia, se lleve a los suyos. No. Pero hay algo muy importante que Dios nos dejó. Jesucristo por ahí en el sermón profético, San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13 y San Lucas capítulo 21. Ahí encontramos el sermón profético del Señor, donde ahí mismo nos dice que no nos da ni día ni hora para venir por nosotros y llevarnos al cielo, pero nos da ciertas pistas, ciertas señales, para que nosotros entendamos que Él ya está a las puertas, para que entendamos que Él está presto a venir y que puede venir en cualquier momento. Nos dejó pistas, señales, de las cuales Él habló y profetizó y dijo: cuando vean todas estas cosas, erguíos y levantaos, porque vuestra redención está muy cerca. Óigalo bien. Dios en su grande misericordia no busca tomarnos por sorpresa. Aunque pareciera que Dios viene por su pueblo, por la iglesia, de sorpresa o como ladrón, realmente Dios no viene a tomarnos por sorpresa y ni quiere tomarnos por sorpresa. Él nos dejó ciertas señales y avisos y cosas que pasarían y ocurrirían, y Él mismo nos dice que cuando viéramos estas cosas, erguíos y levantaos, porque vuestra redención está muy cerca. Quiero decir, si están dormiteando, dejen de dormitear. Si están descuidándose, déjense de descuidar. Si están negligentes, dejen de ser negligentes. Si están obrando insensatamente, dejen de obrar insensatamente. Él prometió que habría ciertas cosas que Él mismo permitiría para despertarnos y que nos hicieran entender y ver que estamos viviendo los últimos tiempos, que estamos viviendo los últimos días, las últimas semanas o los últimos años.
y que nosotros como tales deberíamos estar sumamente preparados y apercibidos para que no nos tome por sorpresa. Dios nos está dando demasiados avisos. Algunos parece que no son tan claros, pero hay algunos avisos demasiado claros y contundentes que es como si Dios nos hablara fuerte y dijera: despiértate, levántate, ponte bien, ponte a cuentas conmigo, porque yo estoy a punto de venir por la iglesia. Hermanos, hermanas, hemos experimentado algo, pudiéramos decir, muy difícil y muy terrible, que la humanidad entera experimentó hace un poco tiempo atrás. Aun cuando esto no se ha acabado completamente, pero parece que esto se apaciguó. Pero cuando estaba esto en su apogeo, ¿de qué me refiero? Me refiero a la pandemia del famoso coronavirus. La pandemia del famoso COVID. Fue algo, la verdad, que muy terrible. Y triste y lamentablemente a la mayoría los tomó o nos tomó por sorpresa. Nadie se esperaba esa pandemia. Aun cuando se empezó a huir de ella y que estaba en China, los que vivíamos en otros países o vivimos en otros países decíamos: ¿qué va a llegar hasta acá? Eso es por allá. Nunca llegamos a pensar que nos llegaría, que hasta lo viviríamos, que hasta lo experimentaríamos. Y para enfrentar esta terrible pandemia, parece nadie haber estado bien preparado. Porque esta pandemia no fue cualquier cosa. Esta pandemia fue un verdadero y gran aviso de Dios a toda la humanidad a que se aperciba, para que no les sorprenda lo peor. Algunos en esta pandemia les tocó partir de esta tierra, les tocó morir, pero todavía tuvieron oportunidad de arrepentirse. Si alguien no lo hizo, fue su insensatez, su necedad y su problema. La pandemia del famoso COVID o coronavirus todavía a todos les permitió tener oportunidad de arrepentirse, de reconciliarse con Dios, de ponerse a cuentas con Dios, para irse con Dios. Pero, ¿qué vendrá después de la pandemia? Parece que estamos viviendo un receso, de una aparente tranquilidad. Digo aparente porque la verdad es que no debiéramos estar confiados, pero muchos están confiados. Parece que la pandemia, que tuvo un propósito de parte de Dios para con la humanidad, y fue de despertarla de su dormir espiritual, de su relajamiento espiritual, de su desida espiritual, de su negligencia espiritual. Dios trató de despertar a la humanidad y principalmente despertar a los cristianos, que triste y lamentablemente, llamándose cristianos, no son más que religiosos. Con la pandemia Dios trató de despertarnos y de darnos una gran alerta. Pero triste y lamentablemente parece que no entendimos el lenguaje de Dios. Porque somos reales. Si somos realistas, la pandemia
nos tomó por sorpresa. La pandemia a la mayoría no los encontró bien orados y bien ayunados. La pandemia nos encontró haciendo demasiadas otras cosas, pero esas otras cosas a muchos no les ayudaron en mucho. A la mayoría la pandemia los encontró sin arma y sin escudo. Creo que a todos los tomó por sorpresa, pero a algunos los tomó demasiado dormidos y los sorprendió terriblemente. Y el miedo y el temor se apoderó de ellos, se apoderó de ellas y triste, lamentablemente hasta de cristianos. El miedo se apoderó. A todos nos rodeó el miedo. A todos nos rodeó el temor. Y a todos nos tocó a la puerta de nuestro corazón el miedo y el temor, pero gracias a Dios, a quienes tenían o teníamos el escudo realmente, estábamos escudados en Dios. Estamos escudados en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra del Señor. Pues a lo mejor no estábamos 100% preparados, pero pues por lo menos creo que estábamos medio preparados. Así lo puedo decir. Pero la verdad que a todos nos sorprendió la pandemia. Y a todos nos movió la pandemia. Y a algunos se los llevó la pandemia. Y lo más triste no es que se los haya llevado la pandemia, o que los haya mandado la pandemia de esta vida a la eternidad. Lo más terrible es que algunos los mandó de esta vida pasajera. No los mandó al cielo, sino los mandó al infierno. Porque algunos murieron. Y aunque tuvieron tiempo y oportunidad para arrepentirse, para ponerse cuentas con Dios, no lo hicieron. Se murieron y se perdieron. Tenemos que decirlo, lamentablemente. Algunos fueron sabios. Aun cuando los sorprendió la pandemia, estando experimentándola, se arrepintieron, se humillaron, se reconciliaron con Dios, le pidieron perdón a Dios de todo corazón. Y aunque algunos murieron, creo por fe, acabaron yéndose al cielo. Después de todo, para esos hombres y esas mujeres, esas personas, esas almas que tuvieron que partir esta tierra en los días de la pandemia, pero que supieron aprovechar el tiempo o la tregua que Dios les permitió para arrepentirse, para ponerse a cuentas, para reconciliarse con Dios, y lo hicieron, acabaron ganando. Algunos se humillaron, se arrepintieron, le pidieron a Dios perdón, se reconciliaron con Dios, se pusieron a cuentas con Dios, y Dios en su misericordia les permitió sobrevivir a la pandemia. Y todavía estamos aquí por la gracia y por la misericordia de Dios. Pero algunos, triste lamentablemente, cuando estaban sufriendo, se humillaron, se quebrantaron, se arrepintieron, se entregaron a Dios. Hasta hicieron votos a Dios, promesas a Dios, que si los levantaba, si los libraba de la pandemia, iban a hacer esto, aquello y no sé cuántas tantas cosas, pero triste lamentablemente, en pasando esta terrible crisis, esta terrible enfermedad, que no vino sola, sino vino acompañada de un espíritu maligno, porque esta enfermedad no vino sola. No sé la realidad, si
fue creada por los mismos humanos, por alguien. Se oyen muchos rumores acerca de la pandemia, de que fue provocada, de que soltó un virus por ahí. Bueno, no sé, muchas cosas se dicen acerca de esto. Pero lo que sí debemos de estar completamente conscientes, que si esta pandemia logró alcanzar al mundo entero, fue por permisión de Dios. Dios quiso sacudirnos un poquito con esta pandemia. Y con esta pandemia quiso avisarnos o nos dijo: levántate, vístete, revístete de mi presencia, de mi poder, de oración, de ayuno, de la lectura de mi palabra, porque esto no es lo peor. Esto es solo el principio. Esto es solo lo más mínimo. Viene lo más. Yo no les digo esto porque soy profeta. No, yo no soy profeta. Yo solo les comparto lo que encuentro en la palabra del Señor. El Señor Jesucristo a estos tiempos los denominó principios de dolores. Principios de situaciones difíciles. Principios de cosas difíciles. Entonces, la pandemia no fue lo más terrible que el mundo experimentará. Y ese precisamente es el título de este mensaje. La pandemia no es lo más terrible que la humanidad experimentará. Esto fue solo el principio. De la pandemia, los que estamos todavía acá, pudiéramos decir, de la pandemia ya la libramos. Pero ¿se ha usted preguntado, sería la pandemia ya lo único y lo más terrible que hemos experimentado en esta tierra, en este mundo? ¿Usted cree que fue ya lo máximo que experimentamos y usted cree que ya la libramos? Porque muchos en la pandemia hicieron las paces con Dios y se arrepintieron, se entregaron, pero en pasando la pandemia ahora se les ha olvidado. Hicieron votos para con Dios y votos, pero votos grandes. Pero a muchos se les ha olvidado los votos que hicieron. Prometieron esforzarse y no se están esforzando. Prometieron servir a Dios más y mejor y no lo están haciendo. Algunos que no están bautizados prometieron bautizarse y no se han bautizado. Algunos prometieron predicar más la palabra de Dios y no lo están haciendo. Algunos prometieron orar más y no están orando más. Algunos prometieron ayunar más y no están ayunando más. Algunos prometieron meterse a profundidad en la palabra de Dios, con la palabra de Dios, y no lo están haciendo. Algunos prometieron muchos votos a Dios y no los están cumpliendo. Dios es bueno y compasivo. Dice la Biblia que Dios es clemente y misericordioso, es Jehová, lento para la ira y grande misericordia y amplio en perdonar. Sí, eso es verdad. Pero Dios no se agrada de los insensatos que prometen y no cumplen. Porque usted en la pandemia, por tal de que Dios lo librara, lo salvara y lo levantara y no le permitiera que usted fuera a la tumba o muriera, usted se comprometió con muchas cosas para con Dios. Y Dios le tomó la palabra.
Dios le tomó la palabra. Pero ahora usted está cumpliendo su palabra. Su propia palabra. Usted está cumpliendo su propia palabra que salió de su boca. Dios le tomó la palabra. Pero ahora vamos a ver si usted cumple su palabra. Y hermano, usted no le está cumpliendo su palabra. Se está afanando por tantas cosas. Está haciendo tantas cosas. Pero no está haciendo lo que a Dios lo movió y lo conmovió para darle a usted una oportunidad más de vida. Para poder servirle más y mejor. Y para poder hacer su santa voluntad. Dios le tomó la palabra. Y la pandemia fue permitida de parte de Dios para un despertar de la humanidad, principalmente de los cristianos, de la iglesia adormecida. Porque triste, lamentablemente, la mayoría de la iglesia estaba adormecida. Y ahora la pandemia como que medio despertó, pero parece que se volvió a dormir. Parece que la iglesia, aunque no toda, hay un remanente, una manada pequeña que creo que está despierta. Pero muchos están adormecidos. Medio despertaron en la pandemia y se sacudieron el polvo y se limpiaron sus ojos, se restregaron sus ojos para despertar. Medio despertaron y, viendo la situación, le pidieron a Dios que tuviera piedad y misericordia de ellos y de ellas, y Dios las tuvo. Y le dijeron a Dios: Señor, si tú me ayudas, ya voy a dejar de dormitar. Si tú me libras, ya voy a dejar la desidia. Es más, voy a dejar hasta el trabajo por tal de buscarte como debiera. Pero usted no lo está haciendo. Usted le volvió a poner el mismo empeño al trabajo, pero no a buscar a Dios. Usted le volvió a poner mucho empeño a las cosas materiales, pero no a fortalecer diariamente con oración su relación con Dios. Hermano, hermana, haga un alto. Reflexione, recapacite. Recapacitemos, hermanos. Todavía estamos a tiempo. La pandemia no fue lo más terrible que la humanidad experimentará. Viene algo más terrible después de la pandemia. Dios en su misericordia detuvo y está deteniendo esa terrible pandemia. Dios en su misericordia está deteniendo al mismo diablo que no puede hacer totalmente de las suyas con la humanidad. Lo está frenando, lo está deteniendo, lo está estorbando y no lo deja hacer como él quisiera hacer. Pero puede llegar el momento en que Dios lo deje de detener. Puede volver a llegar el momento en que Dios vuelva a darle el permiso para zarandear a esta humanidad. Porque es lo que quiere Satanás. Jesucristo se lo dijo a sus discípulos: Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Mas Jesús dijo: mas yo he rogado por vosotros para que vuestra fe no falte. Satanás nomás está esperando que yo le dé permiso para zarandearnos. Satanás nomás está esperando que Dios le quite su freno para que él pase y haga de las suyas. Y Satanás está urgido porque Dios le dé permiso de hacer de las suyas con la humanidad. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanas. Alerta. Si Dios está deteniendo el mal al enemigo, es para que usted tenga
tregua, oportunidad de vestirse, de revestirse, de llenarse de Dios, de llenarse de oración, de llenarse de ayuno, de llenarse de la palabra de Dios, de armarse de Dios, para que cuando Dios le vaya a dar permiso al enemigo para que vuelva a hacer algún cierto estrago en la humanidad, usted esté bien preparado, bien prevenido, bien apercibido. Y aunque el enemigo venga como fuerte río, usted tenga el Espíritu Santo a favor de usted en su corazón para que levante bandera contra él y para guardarlo a usted. Querido amigo, amiga, querido hermano, querida hermana. ¿Pero qué tanto está usted buscando la presencia de Dios? Lo que viene después de la pandemia, después de un breve receso, no es menos que la pandemia. Es y va a ser algo más terrible. Voy a repetir, no se lo digo porque estoy profetizando. No, no estoy profetizando. Estoy predicándoles lo que encuentro en la palabra de Dios. Entiendo por la palabra de Dios, porque lo que el Señor nos dijo, principios de los dolores, que cuando iniciaran estas cosas, irían de menos a más. Irían aumentando. Irían aumentando. Irían hacia arriba. No irían menguando las circunstancias, las situaciones o lo que pasa en el mundo. Iría aumentando. Así es que no estoy profetizando. Solo estoy corroborando y confirmando y compartiendo lo que dice o lo que encuentro en la bendita palabra de Dios. Y esto tendrá que ir de menos a más. ¿Por qué? Porque ve a su alrededor. O véase usted mismo. En vez de humillarse y de arrepentirse y de reconciliarse con Dios, la humanidad parece que se desenfrena más hacia el mal. Parece que la humanidad, en vez de aceptar y reconocer su pecado y pedir perdón a Dios, se desenfrena más en su pecado, en su lascivia. Entonces, esto confirma que no irá de más a menos, sino de menos a más. ¿Por qué? Porque Dios, en llamándole la atención a la humanidad y a los cristianos principalmente, si la humanidad y los cristianos no entienden o no entendemos, Dios tendrá que ir hablando más fuerte y lo hará de la manera que a Él le parezca mejor. Dios va a subir su tono de voz. A la siguiente vez que globalmente Él hable, va a ser más fuerte que la voz que se escuchó a través de la pandemia. Hermano, tema a Dios. Hermano, hermana, tiemble ante esta palabra de Dios. Porque si la humanidad hiciera caso, hubiera hecho caso a la voz que se oyó a través de la pandemia de parte de Dios y hubiese entendido el lenguaje de Dios, yo creo que Dios se arrepentiría de lo demás que estuviera pensando permitir que viniera hacia la humanidad para hacerla sufrir más terriblemente. Dios dice en su palabra que si nosotros nos arrepentimos, Él también se arrepiente del mal que pensaba hacernos y ya no lo hace. Pero si nos arrepentimos, pues dése cuenta, triste lamentablemente, hasta los cristianos se arrepintieron en la pandemia, se reconocieron en la pandemia, temieron a Dios en la pandemia, buscaron a Dios en la pandemia, pero en pasando la pandemia volvieron a la misma situación, volvieron a la misma rutina. ¿Cree que de esa manera se va a apaciguar la ira de Dios? Al contrario,
De esa manera se está provocando más la ira de Dios. Pero aún en medio de todo esto, si Dios permite algo más terrible que la pandemia que venga, y creo que lo va a permitir, porque Dios va a hacer hasta lo máximo, hasta lo último, para que el hombre, la mujer, el ser humano, chico y grande, entienda que debe de hacer la paz con Dios, pero en verdad y de verdad. Que aun cuando Dios levante el castigo o el sufrimiento de la humanidad, o por lo menos los cristianos, perseveremos arrepentidos, humillados y quebrantados y buscando a Dios de verdad y de corazón. Pero no. Nos está pasando lo del faraón en este tiempo, hermanos. Nos está pasando lo del faraón de Egipto. Parece que le venía la plaga y la veía dura y fuerte. Se arrepentía y mandaba a traer a Moisés y decía, ahora sí ya. Pequé contra el Señor, me estoy arrepentido. Pero nomás Dios quitaba la plaga y volvía a lo mismo. Parece que la actitud del faraón de Egipto se está repitiendo ahora en la humanidad entera. Ya vino esa terrible pandemia, esa terrible plaga de la pandemia del famoso COVID, del coronavirus, que sí que fue terrible. Y más de uno de los que no buscaban a Dios lo buscó. Más de uno de los que no se humillaban se humilló. Más de uno de los que no se quebrantaban se quebrantó. Más de uno de los que no buscaban a Dios lo buscó. Pero en pasando la pandemia, volvieron a su rutina. Volvieron a su religiosidad. Se volvieron al materialismo. Se volvieron, como dice el Señor, como la puerca lavada, a revolcarse en el cieno. Como el perro bien bañado se volvió a vomitar y se dejó nuevamente sucio, súper sucio. ¿Y esto cree que a Dios le agrada? Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo hablando a los hebreos dijo, mas el justo en su fe vivirá, mas si se retirare, mas si regresare, dice Dios, no agradará a mi alma. Óyalo bien. Cuando usted empieza a caminar hacia Dios y con Dios, Dios se agrada, Dios se complace, Dios se contenta. Pero si usted se regresa, Dios se desagrada de usted. Dios se desagrada de mí si nos regresamos. Y Dios dice en su palabra que Dios al que ama castiga y azota al que toma por hijo. ¿Para qué? ¿Para destruirlo? No. Para hacerlo provocar a que haga conciencia, a que reflexione, capacite y se arrepienta y se salve y no se pierda. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Hermanos, hermanas, la pandemia no fue lo más terrible que la humanidad experimentará. Viene algo peor que la pandemia. Viene algo más terrible que la pandemia. Si usted está buscando a Dios, como lo prometió, como debe de ser. Si usted solo se humilló y se quebrantó y pidió a Dios misericordia, ayuda, y usted dice, pues yo no prometí nada. Pues si usted no prometió nada, pero se humilló, debiera de mantenerse humillado. Y aunque no prometió nada, si algo lo libró es que usted se haya humillado y quebrantado y buscado a Dios. Si algo lo libró de la pandemia es que Dios haya sido movido por su humillación y quebranto y búsqueda. Pero si usted deja de humillarse, si usted deja de quebrantarse, si usted deja de buscar a Dios, si usted vuelve a su necesidad y rebeldía,
Dios tendrá que llamarle la atención nuevamente. No prometió nada, pero hizo algo que a Dios lo movió a misericordia. Pero si usted dejó de hacer eso que a Dios lo mueve a misericordia, entonces usted lo que está haciendo ahora lo está moviendo a ira. Porque está haciendo todo lo contrario a moverlo a misericordia. Hermanos, hermanas, alerta. Haga un alto y vea cómo va. Vea cómo está. Veamos cómo estamos. ¿Estaremos preparados para otra pandemia más terrible que la pasada? ¿Resistiremos? ¿Aguantaremos? ¿Sobreviviremos? Ya dije que sobrevivamos a la pandemia y que sigamos aquí o a lo que vaya a venir. Ya dije que sobrevivamos a lo que vaya a venir más terrible. Pero lo principal es usted. Si en lo que venga después de la pandemia, Dios determine que usted se tenga que ir a la eternidad, ¿usted se irá con Dios? Porque si viene algo más terrible después de la pandemia y le tocara morir, irse de aquí, ¿usted morirá en la raya? ¿Morirá como fiel guerrero de Dios? ¿Morirá como valiente soldado de Jesucristo? ¿Usted acabará peleando la buena batalla y acabará con Dios en el cielo? Hágase esta pregunta. Hagámonos esta pregunta. ¿Moriremos como valientes guerreros de Dios de verdad? ¿Peleando la buena batalla? Si Dios en su misericordia nos ayudará a sobrevivir a otra situación que va a venir más terrible que la pandemia, gloria a Dios. Igual seguirá siendo con un propósito de que sigamos preparándonos más y sirviéndonos más y haciendo más su bendita y gloriosa y sagrada voluntad y verdadera gloriosa y sagrada obra. Pero lo principal para lo que usted y yo nos debe estar preparando es para irnos con Él. Porque ya lo he dicho y lo voy a repetir. Porque qué tal si que en vez de que hubiera venido una pandemia, en vez de la pandemia hubiera sido el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué sería de muchos? ¿O qué sería de nosotros? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Todavía la pandemia, vuelvo a repetir, la pandemia, Dios nos dio tregua para reconsiderar, capacidad de reflexionar y arrepentirnos, reconciliarnos y ponernos a cuentas con Dios. La pandemia nos dio ese chance, como se dice, esa oportunidad, esa tregua. Pero póngase usted a pensar, amigo, amiga, y más usted cristiano, cristiana, póngase a pensar. Si en vez de la pandemia hubiera sido el arrebatamiento de la iglesia y lo hubiera encontrado a usted desprevenido, lo hubiera encontrado a usted desprevenida, lo hubiera encontrado a usted su lámpara apagándose o apagada, lo hubiera encontrado con su vaso vacío, su vida vacía de Dios. ¿Qué hubiera sido de usted? ¿Qué hubiera sido de mí? Hubiera sido lloro, crujir de dientes, sin remedio. Pero gracias a Dios, que en vez del arrebatamiento fue la pandemia, que creo que por lo menos algunos debió habernos despertado al menos un poco. Despertemos, hermanos. Despertemos de verdad, hermanos. Levantémonos espiritualmente. Si usted no está haciendo la obra que debiera de hacer de Dios, si usted no está haciendo la voluntad que debiera hacer de la voluntad de Dios, si usted no sigue humillado y quebrantado realmente y con mucho sumo temor a Dios de verdad, retómelo nuevamente. No espere que venga otra llamada de atención. No espere que venga la siguiente plaga. Ya sobrevivimos los que estamos aquí a la plaga del coronavirus.
Gracias a Dios, no por nosotros. Gracias a Dios y a su grande misericordia. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos tomó la palabra de que le íbamos a buscar más, de que le íbamos a servir más y mejor, de que le íbamos a ser fieles y leales, de que íbamos a hacer lo que Él quisiera. Pero la pregunta es esta: ¿estamos cumpliendo con nuestra palabra? Si Dios nos dejó aquí, nos dejó con un propósito de parte de Él. ¿Estaremos cumpliendo con el propósito por el cual nos dejó aquí? No estará diciendo Dios, me arrepiento de haberlo dejado. Acuérdese que Dios se arrepintió de la gente de los tiempos de Noé. Dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Porque Dios creó al hombre para que le buscara, para que le sirviera, para que hiciera la voluntad de Dios, la obra de Dios. Pero el hombre dijo que, dice Dios en su misma palabra, que en vez de hacer lo que Dios quería que hiciera, hizo todo lo contrario. Se rebeló, le dio la espalda a Dios e hizo a su antojo. Su inclinación fue hacia el mal y no hacia Dios. Ahora usted y yo pensemos, ¿nos estamos inclinando hacia Dios y a lo de Dios, o nos estamos inclinando hacia lo de nosotros y hacia lo del mal, o hacia lo del mundo? ¿Hacia dónde está nuestra inclinación? ¿Hacia dónde estamos inclinados? Hagamos un alto en nuestro camino y veámonos en qué línea vamos caminando, en la línea con Dios o la línea con el mundo y hasta con el enemigo. Reflexionemos, hermanos. Reflexionemos. Recapacitemos. ¿O vamos a esperar el siguiente golpe para volver a arrepentirse? ¿Y qué tal si el siguiente golpe ya no le da oportunidad de arrepentirse? ¿Y qué tal si el siguiente golpe ya no lo sobrevive para que haga la obra de Dios que debe estar haciendo ya ahora? Alerta, hermanos. Alerta. No estoy tratando de espantar a nadie, estoy tratando de alertar a todos para que se prevengan. Quiero tratar de estar alertándolos a todos de parte de Dios, porque esta es una alerta de Dios. Porque así dice la Biblia en el profeta Amós. No, porque no hará nada el Señor Jehová sin revelarle su secreto a sus siervos los profetas. Mire cómo Dios es bueno. Antes de que venga el siguiente golpe, antes de que venga la siguiente plaga, Dios le está volviendo a hablar por las buenas. Dios le está hablando quieta y reposadamente. ¿Por qué? Porque Dios sigue firme en su palabra, en quietud y en reposo. Yo quiero que sean salvos. Yo no quiero latigarlos para que sean salvos, dice Dios. Yo no quiero castigarlos para que sean salvos. Yo no quiero hacerlos sufrir para que sean salvos. Dios dice, yo quiero que ustedes por las buenas comprendan y entiendan y sigan mi consejo para que sean salvos. Pero dice el Señor, no quisiste. Pero es allá de usted, allá de mí, si no queremos escuchar la voz de Dios. Demos oído a la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios ahora, que nos habla claramente, livianamente, tiernamente y con mucho amor. Dijo el apóstol Pablo a los hebreos, pues en el capítulo 3 y 4 repetidamente dice, entre tanto que se dice hoy, ya no endurezcan vuestros corazones, ya no endurezcamos nuestro corazón como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Porque el pueblo de Israel, en el transitar del desierto, viendo las grandes maravillas de Dios, endureció su corazón. Hicieron su oído a la voz de Dios, al consejo de Dios. Y por haber endurecido su corazón y no haber dado oído al consejo de Dios, a la palabra de Dios, dice que cayeron postrados en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Óigalo. Lo peligroso que es endurecerse a la voz de Dios. No hacer caso a la voz de Dios, al consejo de Dios. Si usted y yo
nos endurecemos a la voz de Dios, al consejo de Dios, a la palabra de Dios, y no hacemos caso al consejo y a la palabra de Dios, estamos en peligro de no poder entrar a la patria celestial, al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no quisimos atender a la voz de Dios. Ojalá y usted y yo seamos sabios y entendidos. Y dejemos de endurecer el corazón si está duro. Nosotros mismos le pedimos a Dios, ablanda nuestros corazones. Sensibiliza nuestros corazones. Destapa nuestros oídos para que te puedas escuchar. Danos un corazón dispuesto para obedecerte. Y danos ojos espirituales para mirar realmente por dónde caminar. Y caminar seguros. Y caminar realmente hacia el reino de los cielos. Caminar realmente en línea con Dios. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje, que espero que les sea de mucha, grande y abundante bendición. Y de verdad, que tanto usted como a mí nos quede bien claro. La pandemia no fue lo más terrible que la humanidad experimentará. No se le olvide que esto es solo el principio de dolores y que esto va a ser de menos a más. Pero dice la palabra del Señor que los entendidos entenderán y resplandecerán como el sol del firmamento. Por ahí dice el libro de profeta Daniel capítulo 12. Así dice la palabra del Señor. Los entendidos entenderán. Usted y yo seamos de los entendidos. Seamos sabios. Dice la palabra del Señor, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 3 dice: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y te dice el versículo 10, Daniel, libro de profeta Daniel 12, 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Los impíos que endurezcan su corazón y que no quieran hablar su corazón a Dios y que hagan oídos sordos a la voz de Dios, dice que perecerán. Por ahí el profeta Malaquías capítulo 4 dice que serán como estopa, arderán como la estopa, los impíos. Pero los entendidos, dice los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Dice también, muchos serán limpios. Dios está tratando de limpiarnos de muchas maneras. Dios está procurando nuestra limpieza. Dios está procurando que entendamos. De una u otra manera nos está hablando y tratando de hacer entender y comprender cuál es el buen camino. Y nos está tratando de hacer andar por él. Pero allá de nosotros, si damos oído a su voz, a su palabra, a sus consejos, o cerramos nuestro oído a él. Hermanos, pero nosotros seamos de los entendidos y prestemos atención a la voz de Dios. Hoy mismo Dios nos está hablando y sin causarnos ninguna molestia. Bueno, hablando sin causarnos ningún dolor físico, porque tal vez alguien por ahí con este mensaje se moleste, se enfade. Pero ese es otro tipo de molestia. Por eso, hermanos, yo les dejo aquí este mensaje. Piense, analice, cavile, profundice acerca de este llamado, de esta palabra, de este mensaje que creo que es de parte de Dios. Y analícese, examínese.
Si se va a arrepentir con otra situación difícil que vaya a venir, ¿por qué no se arrepiente mejor ahora? Hoy que Dios le habla con voz dulce y tierna, escúchele. Y usted será de los entendidos y saldrá ganando. Y al último se acabará siendo hasta un real y útil instrumento en las manos de Dios y de bendición. Y cuando viniera el mal, usted habitará confiado y vivirá reposado sin temor de mal, como le dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, el último versículo. Dijo el Señor que el que lo oyere habitará confiado y vivirá reposado y quieto, tranquilo y en paz, sin temor de mal. Porque oyó a Dios, escuchó el consejo de Dios, y siguió y obedeció el consejo de Dios, y le llevó a seguridad, a paz, a tranquilidad, al refugio seguro, al amparo seguro, a la sombra de Dios, donde está seguro, donde está segura. ¿Por qué? Porque ya lo encontramos en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces en usted y me ocurrirá lo que dijo el Señor en el Salmo 91. Más bien el salmista, esperado por Dios. Caerá en mil a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque tú tendrás una cobertura especial. Tú tendrás un amparo divino. Un amparo poderoso. Un defensor poderoso, grande y maravilloso tendrá usted y tendré yo, tendremos a nuestro favor. Y aunque muchos se lamenten y crujan los dientes por causa de no haber hecho caso a la voz de Dios y no haber atendido al llamado de Dios y a la alerta de Dios, usted vivirá en paz, tranquilo. Miedo por todas partes habrá. Temor por todas partes, todo el mundo temeroso, todo el mundo temblando, todo el mundo con mucho miedo. Pero usted dirá, yo sé que Dios está conmigo. Usted dirá, ¿por qué no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de templanza y de dominio propio? Usted tendrá esa valentía. Usted tendrá esa seguridad que usted está amparado bajo las alas de la sombra de Dios. Y usted no tendrá temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de mortandad que en medio del día destruya. Porque usted estará amparado bajo la sombra del Omnipotente. ¿Solo por qué? Por haberse refugiado en Dios, por haber escuchado el consejo y la palabra de Dios y haberla obedecido como Él se la ha dado. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga y les guarde. Dios sea con ustedes. Espero que este mensaje les sea de mucha edificación a todos ustedes y que este mensaje los ayude a realmente caminar con Dios. Y este mensaje nos ayuda a reflexionar a todos y a ver cómo estábamos antes de la pandemia y cómo estamos ahora después de la pandemia. A través de la pandemia deberíamos haber sido purificados y limpiados y continuar purificados y limpiados. Y hasta mejor todavía ahora. Deberíamos vivir una vida más agradable delante de Dios. Debemos vivir una vida más de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos vivir una vida más conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque nos está dando una oportunidad que pudiéramos llamarle hasta una extra oportunidad. Debemos estar y vivir demasiado agradecidos con Dios por lo grande, maravilloso y misericordioso que ha sido para con nosotros, habiéndonos librado de esa terrible pandemia
que a muchísima gente le causó muerte. Pero nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, estamos aquí todavía. Vamos a estar súper agradecidos con Dios, buscándolo, siguiendo, sirviéndole y dándole toda la gloria, honra y alabanza y adoración con todo nuestro corazón. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones a todos, Dios está con ustedes. Si Dios está bien, nos vemos en otra ocasión. Si no, nos vemos en el cielo, pero preparémonos. O más bien aseguremos estar allá preparados, porque Cristo podría en cualquier momento pueda venir en este momento. Asegurémonos de que nuestras vestiduras estén blancas, limpias, sin mancha ni arruga, y nos estén rebosando del poder del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Dios los bendiga, que los guarde. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.